Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha, y hemos estado hablando esta semana acerca de elementos que podemos ver a lo largo de la Biblia cuando un milagro es consumado, y podemos desmenuzar algunos elementos particulares que son el común denominador en los milagros que Dios ha hecho en la Biblia y que ha mostrado en su palabra. Y quisiera compartirles el siguiente, que es la obediencia. ¿Por qué la obediencia es un elemento necesario para que Dios haga un milagro? Aunque Dios es soberano y Él puede obrar milagrosamente sin ninguna condición, a menudo, hermanos, vemos en las Escrituras que Él responde a la fe manifestada a través de la obediencia. De ninguna manera queremos que estos elementos sean limitativos al poder de Dios. Estos elementos, hermanos, simplemente son un común denominador en lo que Dios ha hecho en su palabra. Pero si bien es cierto, Dios es soberano y puede actuar milagrosamente si Él quiere, a la forma en la que Él quiera. Pero Él siempre, y lo ha hecho constantemente en su palabra, ha respondido a la fe manifestada a través de la obediencia. Pero quisiera responderles otra vez con otros 3 puntos de por qué necesitamos obedecer a Dios para que Dios haga un milagro. ¿Cuál es la importancia de la obediencia en el momento en el que Dios quiere realizar un milagro en nuestras vidas? Y el punto número 1, hermanos, es porque la obediencia es una evidencia de la fe activa. Dice Santiago, capítulo número 2, versículo número 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos decir que tenemos fe, no podemos decir que nuestra oración está llena de fe si no estamos obedeciendo, si no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Es incongruente pedir que Dios se manifieste en nuestras vidas si no estamos haciendo lo que Él nos pidió, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no estamos yendo a la iglesia, si no estamos ganando almas. Es imposible que Dios manifieste su gracia y su poder en nuestra vida cuando la obediencia de nosotros está carente. Entonces Dios quiere, hermanos, que nuestra fe sea manifestada por nuestras obras. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y si la obediencia es necesaria para que Dios obre, analicemos en nuestra vida, hermanos, qué tal estamos en nuestra lectura, qué tal estamos en nuestro tiempo de oración, en nuestra ganancia de almas, en la asistencia a la iglesia. Si estamos decadentes en cada una de esas obras que son manifiestas de nuestra fe, es imposible que Dios vea nuestra vida como una vida en obediencia. Muchas veces, antes que Dios hiciera un milagro, primero pidió una acción de fe, y lo podemos ver en la pesca milagrosa. En Lucas 5, del 11 al 4, del 1 al 11, dice la palabra de Dios: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el versículo número 5 dice: respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y el versículo 6 nos dice el punto clave que les quiero compartir el día de hoy, como en esa pesca milagrosa, en nuestro problema, y que podemos aplicarlo en nuestra vida en la necesidad de un milagro. Dice: y habiéndolo hecho, echaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero vemos aquí cómo en la pesca milagrosa hay una necesidad, hay una carencia profunda, y lo que Dios le dice es que necesitas echar la red. Y el versículo 6 dice, el versículo 5 dice: lo hemos hecho, lo hemos intentado y no ha salido nada, pero si tú lo pides, yo lo hago. Y dice: y habiéndolo hecho. No dice: y habiéndolo analizado, no dice: y habiéndolo pensado, no dice: y habiéndolo meditado. Él dice la palabra de Dios: y habiéndolo hecho. Y es que ahí está el punto clave, hermanos, por lo cual Dios muchas veces no hace milagros en nuestras vidas. No es que Dios no sepa que necesitamos necesidad de salud. No es que Dios no sepa que tengamos necesidad económica. No es que Dios no sepa que tengamos un problema financiero, estable, emocional, o de cualquier circunstancia familiar o ministerial. Dios lo sabe y lo conoce. El problema es que cuando Él nos está pidiendo algo, no lo estamos haciendo. Jesús le dice aquí a Simón: es que nada más tira la red. Y si bien es cierto, había razones suficientes para que Simón no tirara la red, porque él ya la había tirado. Pero él hizo lo que Dios le pidió que hiciera, lo que Jesús en ese entonces le pidió que hiciera, y él lo hizo. Y Jesús
respondió inmediatamente, dice, y encerraron gran cantidad de peces. Y es que a veces, hermanos, no es que Dios no quiera obrar, no es que Dios no escuche nuestra oración, no es que tal vez no tengamos algún tipo de fe, sino que nuestra fe no nos está llevando a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Como lo había dicho anteriormente, es necesario, hermanos, que nuestras obras sean manifiestas como producto de nuestra fe. Entonces, ¿por qué es necesaria la obediencia, hermanos? Porque es una evidencia palpable de nuestra fe activa. Punto número 2, hermanos, ¿por qué es necesaria la obediencia? Porque la obediencia nos lleva por el camino que tiene como final la providencia de Dios. Y es que Dios promete al final del camino su providencia y su provisión, pero es necesario caminar por el camino de la obediencia. Y lo vemos en Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo número 2, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Y vemos como en el capítulo 28 habla acerca de todas las bendiciones, todos los beneficios que tiene como consecuencia de obedecer. Pero Dios dice, tienes que oír, tienes que guardar y poner por obra. Entonces la obediencia, hermanos, nos lleva al camino que tiene por final la provisión de Dios. Si queremos la providencia divina en nuestra vida, necesitamos transitar por el camino de la obediencia, hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y por último, hermanos, la obediencia es una evidencia de nuestra fe activa. La obediencia nos lleva por el camino que tiene como final la provisión de Dios. Y tercero, hermanos, es necesaria la obediencia porque la obediencia es la forma en la que Dios prueba nuestros corazones. A través de la obediencia Dios pone en prueba nuestra confianza en Él y no en su respuesta. Y es bien importante aclarar aquí algo, hermanos. Nuestra obediencia no depende del resultado, sino del carácter y la confianza que tenemos en Dios. Vemos en Daniel 3:17 cómo, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro de cómo Dios obra y cómo vemos aquí en el versículo número 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y vemos aquí como Sadrach, Mesach y Abednego tienen esa disposición de obedecer a Dios sin importar el resultado. Ellos dicen, nosotros obedecemos, si Él nos libra o no nos libra, nosotros estamos cumpliendo con obedecer, y Dios les libra de que no se consuman en el fuego. Dios manda un milagro en la vida de ellos por haber obedecido, pero ellos no obedecían en la medida en que Dios mandara el resultado. Ellos obedecían porque conocían al Dios al cual ellos estaban obedeciendo. Y hermanos, a veces, y es difícil decirlo y es difícil cumplirlo, tenemos que obedecer aunque la situación económica no mejore. Tenemos que obedecer aunque la enfermedad no sea sanada. Tenemos que obedecer aunque la situación familiar no esté cambiando. Tenemos que obedecer aunque la situación social, personal y emocional no esté mejorando. Porque nuestra obediencia no es en medida del resultado. Nuestra obediencia es en medida de nuestra confianza en Dios. Y es importante, hermanos, que si queremos un milagro, dejemos bien claro y dejemos bien establecida nuestra obediencia en Dios y no en la respuesta. Nos vemos el día de mañana, hermanos, para ver otro punto más acerca de los elementos necesarios para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.